Buenos días, Alejandro Marichal. ¿Quién tiene la culpa de lo de Sian Par y San Bartolomé de Tirajana? Muy buenos días. Bueno, sí, con esa pregunta tan directa, yo diría que entre todos la mataron y ella solo se murió. Y yo creo que esa es la crónica o el titular que podría definir lo que ocurrió con el Siampar. El Siampar se inicia el expediente en el año 2014. En esa etapa gobernaba otra corporación en San Bartolomé de Tirajana, concretamente el Partido Popular, Agrupación de Vecinos, y Marco Aurelio como alcalde. Y nosotros entramos en el gobierno, en aquel entonces yo era concejal de Urbanismo y Turismo, en julio de 2019, y a los pocos meses nos llega una sentencia diciendo, uno, que la anterior corporación había obrado de mala fe, porque había obstaculizado la tramitación de ese expediente, porque cada vez que se le requería o aportaba el proyecto de urbanización el promotor, la administración de la corporación anterior le requería nuevamente algo nuevo que no se había advertido previamente. Y dice una sentencia, no es una opinión mía, sino una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que la antigua corporación obró de mala fe. Entonces, esa es una de las razones, no la única, pero una de las razones, al menos en el ámbito político, por qué se paralizó o por qué fue tan lenta la tramitación de ese expediente. Y es que hubo una administración que, insisto, obró de mala fe. Una corporación, un ayuntamiento, en aquel entonces liderado por Marco Aurelio. Y a los pocos meses llega una segunda sentencia que declara nulo el plan de modernización del Beril. Y el plan de modernización es un instrumento de planeamiento que permitía que un barranco que era suelo rústico pasara a suelo urbano. Eso es lo que viene lo que significa, en pocas palabras, plan de modernización. Es cambiar, es un instrumento, una fórmula del planeamiento para cambiar un suelo de suelo rústico a suelo urbanizable o suelo urbano. Y ese documento, que lo tramitó el gobierno de Canarias, tenía un trámite preceptivo que le correspondía al Cabildo, que era informar sobre la suficiencia o disponibilidad de recursos hídricos. Eso, en la práctica, en palabras llanas, significa que el Cabildo, cuando el gobierno estaba tramitando ese PMM, ese plan de modernización, el Cabildo debía decir por escrito, garantizar que había agua, en palabras llanas, para darle suministrársela a ese parque. Y ese informe no se hizo, y era preceptivo, era obligatorio por parte del Cabildo. Entonces, ciertos intereses también empresariales, aquí no solamente ha habido una administración o un ayuntamiento, una corporación que obró de mala fe para obstaculizar este proyecto, sino también ciertos empresarios, especialmente la competencia, interponen una serie de demandas y por eso llega esa sentencia a los pocos meses de yo ser concejal, declarando nulo el plan de modernización del Tribunal Superior de Justicia porque faltaba ese informe que debería haber hecho el Cabildo. ¿Eso qué provoca? Que yo siendo concejal, pues tuve que parar máquinas, no pude seguir tramitando el expediente a la espera de que llegara el Tribunal Supremo y confirmara si era nulo o no el PMM o el plan de modernización del Beril. En ese ínterin, en ese tiempo, nosotros salimos del gobierno hace ya casi un año, del gobierno de San Bartolomé de Tirajana. Yo creo que todo el mundo sabe lo que ocurrió, nos echaron del gobierno porque trabajamos mucho y parecía, según la palabra de la alcaldesa, yo parecía el alcalde de la sombra, nos echan del gobierno. ¿Y qué le pasa a este gobierno municipal del Partido Socialista de Nueva Canaria? Ven que se le está agotando la legislatura, que la gente está muy descontenta con su gestión, no pueden, los grandes proyectos que anunciaron que iban a hacer no se han llevado a efecto, todo lo contrario, tenemos los servicios peor que nunca, peor están nuestras playas y el servicio de hamacas y sombrillas. Anunciaron que iban a hacer un mercado municipal y no se ha hecho, anunciaron que iban a hacer una residencia para mayores y no se ha hecho. Ven que el estado de nuestras calles, acuerdo público, limpieza, etcétera, está peor que nunca. Ante eso, este gobierno municipal decide anunciar públicamente y además de una manera poco elegante, diciendo que no lo había hecho yo por falta de voluntad, que van a seguir adelante con la tramitación del Siampar y que antes del verano iba a tener la licencia. Y
yo ya le advertí en su momento, hace pocas semanas o hace pocos meses, que eso no era viable porque había que esperar a la sentencia del Tribunal Supremo. Y efectivamente, lamentablemente, el tiempo nos ha dado la razón, el tiempo me ha dado la razón. Sí, había que esperar a esa sentencia para ver cuál era el siguiente paso. Bueno, visto que la corporación anterior obró de mala fe, que esta nueva que está ahora del gobierno del Partido Socialista de Nueva Canarias no solamente seria y todo lo contrario, han demostrado una ineptitud y un desconocimiento absoluto de la administración, ahora lo que toca es el siguiente paso. ¿Y ahora qué? Una vez declarado nulo definitivamente el plan de movilización del PERIF, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, ahora existen varias fórmulas. Todas pueden ser viables. Una, modificar el plan general de San Bartolomé de Tirajana para poder pasar ese suelo de rústico urbano, una opción. Eso tardaría aproximadamente 1 o 2 años en tramitarse. 2, aprobar un nuevo plan de modernización, eso lo tendría que hacer el gobierno de Canarias, que más o menos también tardaría un tiempo similar. O 3, la opción que se está hablando, y es que el Cabildo lo declare de interés insular, proyecto de interés insular. Esa modalidad es la más rápida de todas, pero es la más endeble, es la más susceptible de que haya impugnaciones y que la pueden tumbar abajo, porque es la más subjetiva. Declarar algo de interés insular, el artículo que lo regula de la ley del suelo habla que tiene que demostrarse el interés público y una serie de consideraciones que son subjetivas y que cualquier tercero, especialmente la competencia o algún interesado que quiera boicotear este proyecto, puede tumbarlo abajo. Entonces es la más rápida, pero la más débil desde el punto de vista legal. Y esas son básicamente las 3 opciones que existen sobre la mesa. Y ahora lo que tiene que hacer el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana es liderar la opción más viable. Yo optaría siempre por la más segura, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, aunque sea un poco más lenta, y ponerse a trabajar con eso cuanto antes. ¿Estará esto en esta legislatura? No lo creo honestamente, porque esos trámites son lentos, pero sí tienen que ponerse a trabajar ya desde ahora, cuanto antes, para que sea una realidad el proyecto del CIAMPAR. Así que yo creo que gráficamente, Manuel, te he descrito lo que ha ocurrido y sobre todo te estoy diciendo las posibles soluciones y los tiempos aproximados de tramitación para de verdad, de una vez por todas, contar con el CIAMPAR. Si estamos hablando que en un año no vamos a tener el CIAMPAR, va a ser mucho más lento el procedimiento, lo que hay que ponerse a trabajar desde ya. Y el problema que hemos tenido a grandes rasgos, esto en otra isla no hubiese pasado, pero sí pasa en Gran Canaria. No ha habido un cabildo que haya liderado este proyecto. De hecho, cuando se declara nulo en primera instancia en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el plan de modernización, el cabildo no ofrece ninguna alternativa, ninguna solución. Ha esperado al Supremo para ahora de repente decir que va a hacer no sé qué iniciativa, pero hasta la fecha no había liderado ni había hecho absolutamente nada al respecto. Y por otro lado, tenemos un gobierno municipal que desconoce bastante cómo tramitar estos asuntos, porque lo ha demostrado. Estuvo anunciando hasta hace pocas semanas que iba a otorgar la licencia antes de que pase el verano. Y es evidente que eso no ha ocurrido, y es evidente que no tienen mucho conocimiento de cómo liderar y sacar adelante una iniciativa tan importante como esta. Y ahora lo que hace falta en esta isla, y especialmente en San Bartolomé de Tirajana, Manuel, son personas, primero, serias, que no tomen el pelo a nadie. Segundo, que conozcan la administración, que sean personas con formación, con preparación para poder gobernar un municipio tan importante como San Bartolomé de Tirajana. Y después de cosas muy sencillas, yo siempre lo repito mucho, capacidad de gestión, trabajo y humildad. Esto es lo que hace falta ahora, hay que hacer esa labor de todos los días estar picando la misma piedra, de poner de acuerdo a ciertos intereses empresariales
para que no sigan boicoteando o disparando contra otras iniciativas de otros empresarios, y eso requiere un liderazgo y una capacidad de gestión y de trabajo que hasta la fecha, lamentablemente, no hemos tenido en San Bartolomé de Tirajana. Si hacemos una mirada al pasado, a los últimos 20 años en San Bartolomé de Tirajana, que ha gobernado las mismas fuerzas políticas, el Partido Popular, Agrupación de Vecinos, Soy Nueva Canaria, por otro lado, realmente este municipio no ha ido a mejor, ha ido a peor. Y ahora lo que hace falta es un equipo de gente nueva, renovada, con ganas de trabajar y sobre todo que no tenga mochilas del pasado, pues que no le permita tomar ciertas decisiones que yo creo que tomar en San Bartolomé de Tirajana. Ahora se requiere también valentía para tomar ciertas decisiones e intentar cambiar el rumbo de un municipio tan importante como el nuestro, que cada vez está yendo a peor, por desgracia, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Dijiste que te habían echado por trabajar mucho. Bueno, eso lo dirás tú. ¿Por qué dices eso? Que te habían echado del grupo de gobierno por eso. Bueno, eso no lo digo yo, lo dijo la alcaldesa. Sí, la alcaldesa cuando nos echa del gobierno no dice que nos echa por gandules, no dice que nos echa por delincuentes. Habla de que fuimos desleales y que yo parecía el alcalde en la sombra. Eso lo dice la alcaldesa, esto no es una opinión mía, ¿no? Yo nunca voy a hablar de mí mismo así. Esto lo dice la alcaldesa cuando nos echa al gobierno, que parecemos que teníamos la alcaldía en la sombra. Y más allá de eso, Manuel, San Bartolomé de Tirajana es un municipio muy complejo, tiene muchos intereses, ¿no? Muchos intereses económicos. Y claro, cuando gobiernan siempre los mismos y entra alguien, en este caso mi equipo y yo, personas que no teníamos pasado político en San Bartolomé de Tirajana, que vinimos del sector privado con otra mentalidad y empezamos a tomar ciertas decisiones y a tocar ciertos callos, eso genera pues molestia en el poder político establecido en los últimos 20 años. Empezamos a cambiar las reglas de juego, empezamos a trabajar de otra manera, a entender la política de un punto de vista más de gestión, más de solvencia técnica y no tanto de postureo y de foto, y eso empieza a chocar contra el status quo o el poder establecido que había en San Bartolomé de Tirajana, y eso empieza a generar ampollas, a generar crispaciones, a generar malestar en el seno del gobierno y terminan echándonos del gobierno. Y las razones que dan están grabadas, hay que tirar de la hemeroteca en diferentes entrevistas. No nos echan porque seamos gandules ni nada de eso, ni porque no trabajemos, sino todo lo contrario, porque trabajamos demasiado hasta el punto que dice la alcaldesa que yo parecía el alcalde en la sombra porque estaba como controlando el ayuntamiento y ella era incapaz de hacerlo, ¿no? Esas son sus declaraciones, no son mías, y yo llego a la conclusión que esa es la razón por la que nos echan del gobierno. Puede parecer pretencioso lo que estoy diciendo, pero es la realidad de los hechos y es lo que la misma señora Narváez ha reconocido públicamente. Y yo no voy a mi brazo a darlo a torcer, ni mi equipo ni yo. Ahora estamos en la oposición, seguimos trabajando con las mismas ganas y con la misma fuerza. Hemos hecho algo que no se ha hecho nunca en la oposición en San Bartolomé de Tirajana. Estamos llevando 2 mociones por pleno, porque no nos permite más reglamento orgánico municipal, con propuestas que de verdad le interesa a la ciudadanía de San Bartolomé de Tirajana, hasta el punto que todas vienen respaldadas con firmas. Hemos recabado, en el caso año que llevamos en la oposición, más de 6.000 firmas. Nunca nadie, ningún partido político en San Bartolomé de Tirajana en la oposición ha llevado mociones y menos respaldadas con firmas. Y ese es el trabajo que estamos haciendo nosotros, un trabajo de hormiguita, de estar en la calle, de estar al tanto de lo que está planteando o de lo que verdaderamente le interesa a la ciudadanía. Y yo creo que eso lo está notando el pueblo de San Bartolomé de Tirajana. Considero que estamos generando una nueva corriente política, que hay mucha gente, incluso de otras ideologías políticas, que nos están viendo como una opción real para gobernar a partir del año de mayo de 2023, y con esa fuerza, con esa ilusión, estamos trabajando para de verdad tener un gobierno que se merezca San Bartolomé de Tirajana, que se merezca su gente, que sean gente trabajadora, seria, con capacidad de gestión, que es lo que hace falta en San Bartolomé, y que vayan y que vengan
o que vayan en su momento, a tomar decisiones, a ser valientes. Hace falta un cambio político en San Bartolomé, hace falta cambiar el modelo de gestión. Siempre digo lo mismo, San Bartolomé de Tirajana no tiene un problema económico, al menos hasta el día de hoy. Hablo del ayuntamiento, tiene un problema de gestión y hay que cambiar el modelo de gestión. Y para cambiar el modelo de gestión tiene que tener un equipo de personas que no tenga las manos atadas, que no hayan sido cómplices de crear ese mal modelo de gestión, sino que vengan con las manos libres para cambiarlo, para remover las alfombras y empezar a tomar decisiones. Lo que me comentas, San Bartolomé de Tirajana tradicionalmente es de agrupación de vecinos o de Nueva Canarias. ¿Tú crees que se puede romper ese binomio? Sí, yo honestamente sí lo creo. De hecho, nosotros hicimos algo que era impensable hace casi 3 años ya. Coalición Canaria llevaba 15 años sin representación, sin sacar un concejal en San Bartolomé de Tirajana, y pasamos de 0 a 4 concejales. La fuerza que ganó realmente las elecciones en 2019 fue Coalición Canaria, porque fue la que más crecimos en votos. Muchas cayeron en votos, otras crecieron, pero crecieron levemente. La que más creció en número de votos, sin lugar a dudas, fue Coalición Canaria. Fue el equipo que yo lideraba. Y creo que en los 2 años que estuvimos en el gobierno, a pesar de no tener la alcaldía y de no poder llevar las cosas o hacer las cosas como queríamos nosotros, porque dependíamos de otras fuerzas políticas y sobre todo de una alcaldesa, que es la que marcaba las líneas de trabajo al final, creo que dejamos un buen sabor de boca, creo que demostramos que éramos gente trabajadora, que vinimos con ganas de remover los cimientos de ese ayuntamiento, de intentar sacar adelante iniciativas que hacía años que ni se hablaba. Una de las áreas que llevábamos era el área de vivienda, y para que te hagas una idea, no existía concejalía de vivienda. Estaba cerrada, cal y canto, estaba al lado de Vías y Obras, allí al lado de Maspalomas 4. Esa era la concejalía de vivienda que estaba cerrada, no tramitaba absolutamente nada. Y nosotros, pandemia de por medio, mi equipo y yo, reactivamos esa concejalía, recuperamos las oficinas del Jumbo que estaban cerradas, las reabrimos, montamos allí la concejalía, la dotamos de personal y empezamos a prestar servicios en materia de vivienda, y así ahorrar a todos nuestros vecinos tener que ir al edificio múltiple 1 en Las Palmas o al edificio múltiple 2 en Las Palmas para hacer cualquier trámite en materia de vivienda. Cambiamos el uso de ciertas parcelas para dotar más suelo para hacer vivienda. Se las cedimos al gobierno de Canarias. Cambiamos otras para hacer VPO. Estábamos trabajando en los anteproyectos para el segundo mandato, el segundo ecuador de la legislatura, iniciar la adjudicación de esas obras y empezar a hacer viviendas en San Bartolomé. Recabamos, conseguimos lo que nunca se había hecho en San Bartolomé de Tirajana: ayudas para rehabilitar el parque de vivienda existente por importe superior a 6 millones de euros para empezar a rehabilitar urbanizaciones de vivienda existentes, que fue otro de los dos grandes objetivos que nos marcamos. 1, hacer vivienda; 2, rehabilitar lo existente. Eso fue un trabajo que hicimos en 2 años de gestión. Otra área de la que llevamos era el área de urbanismo, y tramitamos en 2 años, Manuel, 900 expedientes en urbanismo, más que en toda la legislatura anterior. En 2 años, más que en toda la legislatura anterior. Desbloqueamos inversiones, les recuerdo a los oyentes, como 2 hoteles de gran lujo que hacían más de 20 años que no se otorgaban licencia a hoteles, concretamente fue a Seaside, en la zona de Pasito Blanco, que entre todas las inversiones que desbloqueamos supusieron pues más de 343 millones de euros de inversión para el municipio, más de 10 millones de euros de recaudación para las arcas municipales por tramitar todas esas licencias, y en torno a 1.000 puestos de trabajo directos. Eso fue la gestión que dejó Coalición Canaria en sus 2 años que estuvo en el gobierno, en un cuatripartito. No teníamos la alcaldía, pero dejamos un buen sabor de boca, y eso lo reconoce la gente en la calle, y por esa razón creemos que hay muchas posibilidades que ese status quo que tú acabas de anunciar, de que siempre se ha repartido entre el PSOE, Nueva Canaria, o el PP por otro lado, Partido Popular, Agrupación de Vecinos, creo que esta vez, al menos así apuntan las encuestas,
la primera fuerza, la más opciones que tiene para liderar un próximo gobierno a partir de mayo de 2023 somos nosotros. Es el equipo que yo lidero, es Coalición Canaria. Alejandro, para terminar con algo más positivo, te aprobaron en el Pleno una moción al 100%, en el último pleno que se celebró ayer, se pusieron todos de acuerdo. Bueno, todos de acuerdo contigo. Sí, bueno, es lo que te decía anteriormente, ¿no? Yo entiendo la política, o creo al menos que no todo se tiene que basar en la crítica, ¿no? Cuando uno está en la oposición, en este caso, tienes que criticar al que gobierna, tienes que fiscalizar su acción de gobierno, pero no solamente eso, también hay que hacer propuestas, ¿no? Y eso es lo que he hecho desde el minuto 1, desde que salimos del gobierno. Como te decía anteriormente, hemos llevado pues más de 20 mociones, más de 20 propuestas, algunas nos han aceptado, otras no, pero esta última llevamos 2 partes pleno. Una era relacionada con las urgencias pediátricas. El gobierno de Canarias, en la etapa de Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, concertó un servicio de urgencias pediátricas 24 horas para San Bartolomé de Tirajana. Llega el confinamiento, llega la crisis sanitaria y suspenden ese servicio. Eso fue en marzo de 2020. Y desde entonces no tenemos urgencias pediátricas en San Bartolomé. Nuestra familia, nuestros padres y nuestras madres, a los niños de 0 a 14 años, ante cualquier urgencia tenían que llevarse al materno infantil. Y una de las mociones que llevamos, con 1.678 firmas detrás de vecinos de San Bartolomé, propusimos en el Pleno solicitar al Gobierno de Canarias reactivar ese servicio cuanto antes para que nuestras familias nuevamente puedan contar con un servicio de urgencia 24 horas, que además, no solamente incluso pensando para los que vivimos allí, que es lo más importante, sino incluso para nuestros turistas, que también vienen muchas veces con niños, y poder contar en San Bartolomé de Tirajana, que también afectaría a Mogán, con un servicio de urgencias pediátricas, pues también es seguir mejorando y trabajando por la excelencia turística, por prestar unos mejores servicios públicos, ¿no? Que benefician también a nuestros turistas. Entonces, ya no solamente pensando por los que vivimos allí, que es lo más importante, sino también por nuestros turistas, pues hemos conseguido que todas las fuerzas políticas apoyen nuestra moción y ahora esperemos que el Gobierno de Canarias pues acepte esta propuesta que le hemos lanzado del Ayuntamiento. Y por otro lado, llevamos una segunda propuesta que en Gran Canaria solamente lo están llevando a efecto 2 municipios, pero en el resto de islas están mucho más implantados, que es bonificar el 50% del IBI a aquellos bienes inmuebles destinados a vivienda que instalen placas de autoconsumo, placas solares. Primero, porque es un ahorro energético para las propias familias, y más con la crisis energética que estamos teniendo, que los precios de la luz están por las nubes. Pero también es una forma o una medida que va encaminada a la sostenibilidad ambiental, a intentar disminuir las emisiones de CO2. Pues esa propuesta, sorprendentemente, el Partido Socialista de Nueva Canarias han votado en contra. Si el gobierno municipal ha dicho que está de acuerdo con la propuesta, que supuestamente están trabajando en la propuesta y por eso votan en contra. Si están de acuerdo, pero no la aceptan porque ya están trabajando en algo similar. Llevan 3 años en el gobierno y dicen que están trabajando en algo similar. Hemos consultado a los técnicos después del pleno a ver si eso era cierto y nos han dicho que es mentira, que no están trabajando absolutamente nada. Votan en contra simplemente por no reconocer que es una iniciativa interesante y buena para el municipio, solamente por una cuestión de, pues no sé cómo llamarlo, de ego o no sé, que de personas con miras muy cortas que por desgracia no están gobernando en San Bartolomé de Tirajana. En cualquier caso, se ha perdido la oportunidad de sacar adelante una moción que pretendía subvencionar o bonificar el 50% del IBI, lo que pagan las familias nuestras de IBI al año, a la mitad, si se comprometía o se instalaba una placa de autoconsumo en su vivienda, que además a su vez le supone o es un incentivo porque le ahorra bastante del coste que supone instalar unas placas solares, ¿no? Una forma de incentivar también a nuestras familias. Pues sorprendentemente este gobierno municipal ha votado en contra.
Mira, y otra cosa, has comentado que muchas mociones que llevas van acompañadas de firmas que has recogido previamente antes de llevar esa propuesta al pleno. ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo haces? Bueno, hasta la fecha lo hemos venido haciendo. Normalmente son los propios vecinos. Por ejemplo, muchos vecinos nos decían, mire, tenemos un problema con, por ejemplo, el más reciente, con las urgencias pediátricas. Pues entonces lo que hacemos nosotros es un documento muy sencillo diciendo en qué consiste la moción y la repartimos entre los propios vecinos. Y ellos nos ayudan, nuestros afiliados por un lado, pero también los propios vecinos, que incluso ni son afiliados ni simpatizantes de nuestro partido, pero que están de acuerdo con la propuesta, pues ellos mismos nos ayudan a recabar firmas y vamos recabando firmas por todo el municipio. Y así es como trabajamos. Sí es verdad que ahora estamos pensando en incluso también hacerlo online, de manera digital, que la gente pueda votar directamente, perdón, firmar la moción o la propuesta sin tener que firmarla en papel, sino directamente online. Pero hasta la fecha lo hacemos todo de manera manual y los vecinos son los propios que nos ayudan a recabar esa firma. Pues nada, pues muchas gracias Alejandro Marichal, Coalición Canaria de San Bartolomé de Tirajana, por estos minutos que nos has dedicado a grancanariatv.com. Pues muchísimas gracias a ustedes por la gran labor que están haciendo, a Gran Canaria Televisión, a ti y a todo tu equipo, y encantado de haber compartido estos minutos con ustedes. Muchas gracias.